nos ven, por los que desde están luego, a sueldo del régimen bolivariano, sobre todo por ellos, ¿no? ¿Como quién? Usted. Yo estoy a sueldo del régimen bolivariano. Usted ha colaborado con el régimen de Eso es estar a sueldo del régimen bolivariano. El profesor de la universidad Lo ha estado. Complutense. Señor. Eso es lo que les queda a ustedes. Cuando ya no tienen argumentos, intentan insultar. Igualmente he trabajado de consultor para América Latina, donde tengo muchas relaciones. ¿En dónde? Pues he trabajado en México, en Colombia, en Venezuela, por supuesto, en Bolivia, en Nicaragua, haciendo todo tipo de consultorías, ¿no? Nuestra noche en La Tuerca, ese programita que hacemos a golpe de riñón, que no tenemos dinero. A la gente que está en casa le sorprende el hecho de que esas facturas, según lo que publica El Plural, según lo que hemos podido ver, serían en 2 meses. Estamos hablando de 453.000 euros. ¿Qué trabajos? ¿Dónde? Al margen de lo que nos has hablado, lo que supone la consultoría, etcétera. ¿En esos 2 meses hay dos qué? cuestiones. Una es que es verdad que la consultoría internacional se paga muy bien. Eso es una realidad. He pedido permiso para poder enseñar la factura porque me había comprometido públicamente a hacerlo. Y lo obtuve. Los estatutos del Banco del Alba confieren confidencialidad a sus trabajos. Y el trabajo entregado es un trabajo sensible que afecta también a una lógica que afecta a todo un continente y hay una cláusula de confidencialidad. Yo no estoy autorizado en nombre de esa cláusula de confidencialidad a poder enseñar ese trabajo, pero les invito a ustedes a que, si quieren, le pidan en el Banco del Alba si ellos tuvieran esa disposición. Queda aprobado esto, ¿no? La propuesta de nuestros ministros del Consejo Económico de incorporar una parte de nuestras reservas en el Banco del Alba. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dio inicio la noche del sábado en Caracas a la 11ª cumbre del ALBA. Los gobernantes debatieron la creación de un espacio económico y de un fondo de reservas del Banco Regional del Bloque. La Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América fue creada en 2004 por iniciativa de Cuba y Venezuela. La integran asimismo Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Antigua y Barbuda, Dominica y San Vicente y las Granadinas. Yo creo que ese es el ruido. Es que el dinero que yo gano me lo estoy gastando en hacer la tuerca. Es decir, que la gente no entiende que alguien gane dinero y se lo gaste en un proyecto político, y se lo gaste en un proyecto político, y se lo gaste en un proyecto político. Por 6º año consecutivo se reconoce en Venezuela a lo mejor de las obras literarias editadas en castellano. El jurado del Premio Libertador al Pensamiento Crítico da su veredicto final este jueves en el Hotel Alba Caracas. Los detalles, en breve. Desde luego me parece vamos, o sea, un proyecto, o sea, todos los elogios, realmente sorprendente, y que ya nos gustaría, no sé, o sea, que ya nos gustaría a la izquierda del resto del Estado estar en condiciones de desarrollar proyectos que se le pareciesen siquiera. Bien, alegre. Efectivamente, ya el otro día me acusaste de una infamia. Una infamia, no, una verdad. Y entonces la voy a explicar. Mi tesis doctoral, que recibió en la Universidad Complutense de Madrid, sobresaliente cum laude por unanimidad, que recibió en la Universidad Complutense de Madrid premio extraordinario de doctorado, recibió además un premio internacional dado por un jurado internacional que sí, que convocaba el Ministerio de Cultura de Venezuela. Lo daba el Ministerio de Cultura de Venezuela. Muy bien, ya está. La República Bolivariana de Venezuela. Decidió por unanimidad otorgar el Premio Libertador 2010 a la obra El Orden del Capital, de los autores Carlos Fernández Liria y Luis Alegre Saonero, en virtud de que, primero, el Premio Libertador ha sido creado para destacar y promover la generación de pensamiento crítico de alto nivel intelectual, comprometido con los procesos de emancipación y de desalienación de los pueblos de la tierra y capaz de contribuir no solo a interpretar, sino también a transformar la realidad. Esta es una foto de la entrega del premio que le dieron a Luis, $150.000. ¿Sabéis quién es este, Luis? ¿Sabéis quién es este? Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela. Claro. Ahí está. Recuerdo, bueno, los venezolanos, que una de las cosas que más producen es dinero por el tema de los petrodólares, nos preguntaban cómo podemos ayudar a financiar al 15M, cómo podemos ayudar a financiar al 15M, cómo podemos ayudar a financiar al 15M. A la calma y al duelo. Es verdad que los partidos de la casta
han recibido probablemente el más serio correctivo de su historia en las urnas. Pero tengo que decir que por ahora no hemos podido cumplir nuestros objetivos de superarles en las urnas. Va dirigido a los valientes soldados que se encuentran en el Regimiento de Paracaidistas Aragua y en la Brigada Blindada de Valencia. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos... Esto es para los pobres. Hay mucha pobreza en esos países. Los sectores medios incluso, que dependen de esto en buena manera para el llamado estado de bienestar, el nivel de vida. Y dice la canciller, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Ellos dicen que la culpa de todo esto es que vivimos por encima de nuestras posibilidades y que ahora lo que hay que hacer es asumir las exigencias competitivas del mercado. Nosotros decimos que no. Vida. Y dice la canciller, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Pero ellos no le tocan ni un pelo a las clases ricas. No, cada día son más ricos. Lo que da miedo es que en el último año han crecido en un 24% el número de millonarios. Da miedo que el patrimonio de las grandes fortunas españolas esté creciendo un 9,3% en los 6 primeros meses de este año. Eso da miedo. Creo que en todos los países, el Fondo Monetario que está imponiendo su fórmula. Y lo del FMI tiene que ver con eso, porque aquí todo el mundo se mete con el FMI. Pero ¿qué gobierno de este país se ha atrevido a decirle al FMI, vete a la mierda, FMI? Ningún gobierno de este país. En casi toda América Latina ya el Fondo Monetario no impone nada. Un plan que fomente la creación de cooperativas y los proyectos de autoempleo individual y colectivos. Proyectos que cuenten con el apoyo de créditos públicos para que puedan ser emprendedores y dejen de ser emprendedores. ¿Cuántas cooperativas como esta de preparación de alimentos pudieran ir naciendo en los barrios de Caracas? Apoyados por el gobierno, un crédito, ¿no? Un espacio. Queremos apostar por la industria innovadora, por la soberanía tecnológica, por la soberanía alimentaria y energética. Agricultura, agricultura, agricultura. Rumbo a la total soberanía alimentaria nacional. Nunca más un miserable en la presidencia del gobierno de este país. Un festín de pillos, de ladrones, saqueadores que le venden su alma al mejor postor en el mundo para entregar las riquezas de la patria. Fascistas y ladrones, además. Vendepatrias y ladrones. Pues a los que entregan la soberanía de nuestro país, a los que destruyen el Estado partiéndolo en pedacitos, entregándolo a sus amigos, a los que se ponen en manos de constructores, como aquí en Almería, que les ponen maletines con billetes de 500 euros dentro, hay que llamarles lo que son, traidores a la patria. Son traidores y deberían estar juzgados como tales. De las cadenas de la opresión de la oligarquía pitiyanqui, vendepatria, saqueadora, opresora de esta patria. Aunque lleven pulseritas rojigualdas, aunque se hagan fotografías con deportistas, no son patriotas, son vendepatrias. Ellos son los cipayos, ellos son los peleles, diría mi general Sandino. Ellos son los vendepatria, ellos son el colonialismo que más nunca volverá a esta tierra bolivariana. Lo que haría un gobernante decente, expropiar. Decir exprópiese es decir democracia. Ser demócrata es expropiar, aunque os duela. No, lo que voy a hacer es expropiarle. Si él sigue agrediendo al gobierno y respetando a este país, por más Mendoza que sea, por más sangre azul que sea, le voy a quitar toda la polar, chico. Toda. Te la expropio, mano. No tengo problema contigo, Mendoza. Yo no tengo problema. A mí no me van a estar chantajeando porque vengan las televisoras y arremeten y que... No me importa nada, chico. Para que me llames tirano con más ganas.
Mendoza, si sigues mamando gallo, yo te voy a quitar todita la Polar hasta la última planta que tienes. Ya te lo estoy advirtiendo, Mendoza. Lo que tengo la impresión es de que a algunos les da exactamente igual el caso y no nos van a enviar la documentación. Tengo la impresión, y ojalá Yo le pregunto por su familia. y ojalá me equivoque, de que esto tiene más que ver con una operación mediática. Es un asunto meramente mediático, laboratorios mediáticos que tratan de generar caos, una especie de terrorismo mediático. En el que algunos dirigentes del Partido Popular le han dicho a esta señora: vamos a utilizar el hecho de que su marido esté en la cárcel para hacer daño a Podemos, aunque nos da exactamente igual. Yo le pregunto porque hay una persona en la cárcel y su mujer se ha dirigido directamente a usted. No soy yo, no estoy en una conspiración con el PP por preguntar. Es verdad, pero tú sabes cómo funcionan las operaciones mediáticas. Ojalá me equivoque y hombre, no, de verdad que no. Lo sabes tú mejor que yo. No, de verdad que no. Vean los periódicos de la oligarquía, aquí están. Aquí están. Todos los días. Son noticias bien pensadas, destinadas a poner a dudar a la gente, a ponerla contra el gobierno. Y es poder completamente de acuerdo con el argumento, pero lo que me toca a mí, que es los medios de comunicación, entonces tendremos que estar de acuerdo que cuando la propiedad de los medios de comunicación está concentrada en pocas manos, democratizarlos es hacerlos públicos, expropiar. El mayor ataque contra la libertad de expresión es que haya medios de comunicación que sean propiedad privada y respondan a los intereses privados, corporativos, de multimillonarios. Lamentablemente hay eso, grandes cadenas, y los dueños son los ricachones, que saquearon y robaron estos pueblos. Por lo tanto, lo que ataca la libertad de expresión es que la mayor parte de los medios sean privados. E incluso que existan medios privados ataca la libertad de expresión, hay que decirlo abiertamente. ¿Por qué esto de tener medios va a ser un privilegio de los ricos, que solamente tengan medios de comunicación los multimillonarios? ¿Por qué? Bueno, porque la mayor parte de los medios de comunicación en Venezuela están en manos de la burguesía, del gran capital nacional y sus ramificaciones transnacionales, y eso tenemos que entenderlo así, es parte de una batalla internacional, ¿ves? Yo pienso que todos los cargos tienen que ser revocables, en Podemos lo son, y si nosotros llegamos a gobernar, trabajaremos para que haya más cargos públicos revocables, para que la gente diga: yo firmé un contrato con usted, usted lo incumple, usted se va. Bueno, primero, dicen que no es demócrata, ¿usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años, yo he dicho que incluso antes, porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. Si, por ejemplo, yo a los 2 años resulta que soy un fiasco, un fracaso, o cometo un delito, un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los 5 años, yo estaría dispuesto a hacerlo. Eso lo ha dicho usted. Si puede usted citar en algún momento en el que yo haya usado un referente, se lo agradecería. Hay figuras políticas cuyo peso y trascendencia van mucho más allá de la biología. Hugo Chávez Frías ha dejado de existir, pero Chávez hace mucho tiempo que dejó de ser el mismo para convertirse en uno de los principales motores del cambio político en América Latina. Los procesos de transformación son siempre complejos y colectivos, pero a veces requieren de liderazgos, de símbolos, de gestos individuales y de personalidades carismáticas capaces de llegar a sintetizar la voluntad colectiva. Por eso Chávez es mucho más que el ciudadano que los venezolanos eligieron en octubre para ser su presidente. Chávez es ya Bolívar y ya cabalga como estandarte y referencia de su patria grande. Los seres humanos nacen y mueren tarde o temprano, no hay nada de extraordinario en ello, pero los mitos, cuando se encarnan en un pueblo, se hacen inmortales. Ya lo dijo un venezolano mortal llamado Hugo Chávez Frías: Chávez no soy yo, Chávez es el pueblo. Porque hoy los demócratas hemos perdido a uno de los nuestros. Pedir un mensaje para los españoles que viven aquí en Venezuela y los hijos de españoles. Pues qué envidia me da. Son tiempos en los que para ser demócrata hay que tener agallas. Y Hugo Chávez tenía agallas. Vaya si las tenía. Hugo Chávez era la democracia de los de abajo. Hugo Chávez era la democracia de las mayorías sociales. Hugo Chávez era la democracia.
Tengan cuidado, Chávez vivo es muy peligroso para los poderosos, pero muerto sería invencible. Es muy interesante vivir en un país como este, en el que se están produciendo tantos cambios y tantas transformaciones que pueden convertirse en un ejemplo democrático para los ciudadanos del sur de Europa. De verdad, ¿tú prefieres tener a Hugo Chávez o a Maduro antes que a Maduro, antes a Zapatero o a Rajoy? Claro que sí. ¿Y por qué países como Ecuador, como Venezuela, pero también como Bolivia, Brasil, Argentina o Uruguay acumulan experiencias que pueden ser muy interesantes para plantear un proyecto político de poder en el sur de Europa? ¿Venezuela es en modo alguno algún tipo de hoja de ruta para Podemos para pensar lo que tendría que suceder en España? No. Comparada. Yo creo que lo que hay en este país es una crisis política que se ha convertido en crisis de régimen. Está en crisis la monarquía, está en crisis los empresarios, está en crisis la economía y está en crisis un sistema de partidos turnista. Entonces tenemos dos escenarios. Escenario a la griega. Surge un nuevo bloque que dice lo que dijo Syriza. La deuda es ilegítima, ya está bien de hacer caso a la troika europea, las políticas de recortes no funcionan. ¿Y con qué tiene que ver todo esto? Con lo que hemos visto en América Latina. En América Latina había una situación hace 15 o 20 años muy parecida a la que hay aquí. Sistemas de partidos muy estables, como el caso de Venezuela, donde estaba COPEI y ADECO, y surge una fuerza que dice hay que cambiar completamente las políticas económicas. Y eso abre un escenario que demuestra que otra política es posible. Eso tiene que ver con la política venezolana. Cualquiera que crea que lo que sucede en Venezuela es un modelo para España, yo creo que es un analfabeto político. Si nosotros comparamos lo que había en Venezuela antes de ganar Chávez, ¿a quién os recuerda ese bipartidismo corrupto, supeditado a los poderes económicos? Es decir, lo que había allí es lo que hoy estamos viendo aquí con toda claridad. Una democracia limitada y oligárquica. ¿Os fastidia esa asociación que se hace constantemente de Podemos con Venezuela? Nos hace daño, eso es evidente. Si pensamos en lo que ha pasado en América Latina, en los dos casos, es que ganó las elecciones presidentes, que no se sabía muy bien si eran de izquierdas o si eran de derecha, y que incluso era difícil entender lo que estaba pasando en el país utilizando las nociones izquierda y derecha, y una vez que llegan al poder, entonces sí, entonces se hacen de izquierdas y claramente se identifican con una serie de valores, de formas de gobernar, de formas de entender estas cosas. Es lo que ocurre en Venezuela y es lo que ocurre en Ecuador. Una de las claves del éxito de Podemos es lo que llaman el cambio de eje. Para Podemos, el juego izquierda-derecha forma parte de la vieja política. La política entre izquierda y derecha es una estafa. Bueno, para aclarar esta duda, ¿cuánto de Chávez y de bolivariano hay en el programa electoral que nos ofrece Podemos? Nada. Naciones Unidas la legalidad ha protestado por el encarcelamiento de Leopoldo López, ¿eh? Yo ahí no entro, es decir, yo ahí no entro y a lo mejor tiene razón Naciones Unidas, pero ¿qué puedo hacer yo? Es decir, esto es como si alguien llama por teléfono a... Podríais pedir que le liberaran. Sí, pero es que hay una serie de tribunales que tienen que tomar decisiones y nosotros ahí no podemos entrar. Me parece gravísimo que un fiscal denuncie presiones políticas y eso es grave cuando ocurre en España, y en España sabemos que eso ocurre muchas veces, y es gravísimo cuando ocurre en Venezuela. Me parece muy serio y solamente puedo decir pues lo mismo que diría si ocurriera lo mismo en España. Muy grave y una vergüenza. ¿Eso es una condena al gobierno de Nicolás Maduro, señor Iglesias? Creo que estoy siendo muy claro en lo que digo. Me parece vergonzoso que a un fiscal se le pueda presionar para que no cumpla su tarea con independencia. Lo haga el gobierno, que lo haga es condenable. Creo que estoy siendo notablemente explícito en mi respuesta. Si para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura. Sí, es una dictadura. Sin embargo, Venezuela es perfectamente homologable a muchísimas democracias formales y a eso le une la democracia representativa. ¿En qué medida ello nos permite disputar el concepto de democracia a los politólogos liberales? Venezuela es una democracia formal, en la que hay procesos electorales regulares, en los que a veces ganan unos partidos y a veces ganan otros. De hecho, como usted sabe, en muchas alcaldías y en muchas regiones de Venezuela gobiernan las fuerzas que están en contra de aquellas que están en el gobierno porque ganaron procesos electorales. Y esto no lo digo yo, esto lo dicen multitud de organismos internacionales. Por eso no entiendo la obsesión de algunos como por presentar
como regímenes totalitarios a quien está reconocido internacionalmente como un sistema de democracia formal. Mira para frente, mira, voltea. Y te puedes decir como que antes te digo, esta es la mierda, maldito. Voltea, pero si lo voy con 5, a ver, siga viendo que te voy a bajar. Párate. Lo que no es creíble es que una dictadura de muchos años de Chávez... ¿Dictadura? Dictadura. ¿Dictadura? Sí, dictadura. Una dictadura con elecciones, con observadores electorales de todos los países, si llamas reconocidas por todos los países. Ay, mire qué macho. ¡Ay, qué macho! Que Venezuela es un país democrático, no lo digo yo, lo dicen todos los analistas internacionales y la Fundación Carter. Basta. Es que claro, pero es que no se puede mentir, pero no se puede. Es que muere gente en la oposición. No me interrumpas, Cristina, ¿por qué me interrumpes? Cristina, no, Cristina, estás mintiendo. Es mentira. Discutimos así. No reconocen las instituciones, aquí en esta asamblea no tienen derecho de palabra. Si quieren se paran y se largan. Váyanse con el fascismo. De manera, señor asesino Capriles, fascista. Usted puede ir donde quiera. Le vamos a dar con el mazo. Suavecito, pero le vamos a dar. Pero le vamos a dar donde duele. Primero vamos a darle en la espinilla para que se doblen. No diga que no se lo estamos advirtiendo. Yo creo que este gobierno tiene un problema con la democracia. No entiende que la protesta forma parte consustancial de la democracia. Cristina Cifuentes, a la que le tengo un cariño personal especial, creo que debería dimitir. Una señora que llamó etarras, que llamó nazis a los ciudadanos que protestan pacíficamente organizando escraches, debería dimitir. Defendéis en Venezuela a los estudiantes que luchan por la libertad y son fascistas, que lo que están haciendo es desestabilizar o intentar desestabilizar el gobierno están intentando desestabilizar el gobierno bolivariano. Compañeros monederos también de España aquí y por aquí. Juanqui, ¿cómo estás? Bien, a lo que iba, que creo que es lo relevante, decía que si fuera cierto lo que tú planteas de que hay un desabastecimiento, me tendrías que explicar por qué no ocurre, por ejemplo, lo que ocurre en otros países, que es que esa gente pobre desabastecida asalta a los supermercados para alimentarse. No ocurre. ¿En Venezuela no asaltan los supermercados? No, para alimentarse no. Para alimentarse no. No me enseñas ningún solo caso. Traigamos una silla de ahí del comedor, Camilo. Del comedor, no, de aquí. Deberían llamar a decirles que están haciendo los niños para que estén pendientes. Debe estar viendo el tanto de ellos. ¿Ah? Debe estar viendo el tanto de ellos.
Fijaos, nosotros siempre decimos que nuestro modelo electoral, yo en el caso concreto mío pienso en Alemania, en el modelo fiscal pienso en Dinamarca, en el modelo educativo pienso en Finlandia, en el modelo de regulación de los medios pienso en Inglaterra. Nuestros modelos son europeos. Entonces hay gente interesada en que hablemos de países que están a 7.000 kilómetros de España y donde realmente no encontramos propuestas políticas que se puedan aplicar en nuestro país. Esa Venezuela que ayer se conocía en el mundo por las Mises, se la conocía en el mundo por ese está barato, dame dos, del mundo del petróleo, o esa Venezuela que se la conocía solamente por las telenovelas, hoy se la conoce porque están marcando referencias a todos los países del mundo, incluido en Europa, muy golpeada por las políticas neoliberales, que está preguntándole a Venezuela, cuéntenos cómo están haciendo, porque tenemos que aprender del sur. Yo recuerdo al presidente Chávez llamándome a Madrid cuando estábamos con los indignados en la Puerta del Sol, profundamente interesado, y yo pensaba, demonios, el presidente Chávez se adelantó 20 años a lo que estamos haciendo ahora, aquí en Madrid. Común. Segundo lugar, mientras que aquí hay desahuciados, vemos que en un país como Venezuela están haciéndose viviendas populares. Mientras que aquí mis estudiantes del año pasado no se han podido matricular este año porque no tienen los 1.400 euros, el país con segundo mayor ratio de estudiantes universitarios resulta que es Venezuela. Mientras que en mi país hay un 25% de parados, el desempleo en Venezuela ha bajado al 7%. Por tanto, ya te digo, si tenemos que ver cosas, en vez de insultar a Venezuela, que no ayuda para nada, mirar a Venezuela para aprender cosas. De ahí sale otro nuevo legado. Un legado del presidente Chávez es un nuevo constitucionalismo. Es decir, que a partir de la Constitución del 99 surge un nuevo constitucionalismo que estudiamos en Europa. Sale un nuevo constitucionalismo que luego lo van a seguir otros países y que ahora nosotros en España estamos exigiendo, mirando por vez primera al sur, sin ningún tipo de complejo, porque lo que ha hecho este sur es demasiado grande y lo imitamos con mucho, mucho amor y con mucho, mucho respeto. Mientras que el anticuerpo frente a Chávez son esas empresas de medios de comunicación alimentadas por capitales extranjeros que se basan en la mentira. Venezuela ha sido el objeto de todos los ataques, porque ellos sabían que Venezuela iba a ser el faro que iba a alumbrar la libertad en ese continente. Y hay un legado transversal del presidente Chávez. Hay un legado que nos va a iluminar a todos. Cuando no sepamos qué hacer, preguntémonos, ¿qué haría el presidente Chávez? Cuando no sepamos qué pensar, preguntémonos, ¿qué pensaría en esto el presidente Chávez? No se escucha nada. ¿Por qué? Por lo que decía al comienzo. Porque hay una coherencia de fondo que es la que yo creo que puede interesar a los que nos estén escuchando. No que vosotros estéis en contra de Chávez y nosotros estamos a favor de la revolución bolivariana, porque eso es como muy evidente. Lo importante es el porqué. Lo importante es el porqué. ¿Cuál es el porqué? ¿Sabéis por qué yo creo que vosotros estáis en contra de todo lo que ha significado Chávez y lo que está significando ahora Maduro? Porque sabéis que ha sido un ejemplo. Hay gente que dice, tú fuiste asesor de Chávez, y yo a menudo digo, no, Chávez me asesoraba a mí. Chávez me asesoraba a mí. Para demostrar que eso ya no era así. Y que cuando se dan golpes de Estado contra los gobiernos de cambio, el pueblo sale a la calle como ocurrió hace 4 días. Que salieron otra vez los fascistas de siempre a pegar tiros, a matar ya a 10 personas, a quemar centros de diagnóstico integral, a amenazar a la gente, pero salió el pueblo armado. Ojalá que hubiera habido armas el 18 de julio del 36, porque entonces no hubiéramos sufrido una dictadura de 40 años. Mira, va a tirar. Uy, cómo suena esa vaina. Mira la granada. No. Y eso es un chamo, yo. Chamo, tú vas a hacer negocio en ese video, ya te vi. También, no. Pero dejen que los miedos. Me parece muy preocupante que el ministro Montoro, que también es mi ministro, utilice este tipo de comportamientos con un adversario político, porque eso implica que si son capaces de usar el Estado para su servicio, el Estado de Derecho en España está profundamente en cuestión. Un poder judicial nuevo
un pueblo revolucionario, no por su apariencia externa, sino por los cambios radicales que vamos a demostrar en el momento que seamos la luz de la justicia en Venezuela. Vamos, jueces y juezas, a avanzar en este camino hacia la victoria, a paso de vencedores. El Estado de Derecho nos obliga al respeto máximo a las instituciones, al soberano sometimiento a las leyes, pero también obliga a no utilizar a los medios públicos para utilizarlos a conveniencia política, escalando por encima de todos los principios de honestidad que deberían marcar la convivencia política y el respeto a la legalidad vigente. Pasó el año pasado algo que tuve que mandar raspar al anterior presidente de Safonac. No se te ocurra a ti hacer lo mismo. No, porque entonces se creen autónomos. Yo di unas instrucciones y de repente me di cuenta al poco tiempo que no se había cumplido. Bueno, ¿y por qué no se ha cumplido esto? No, porque la presidenta Safonac se niega, porque ella dice que es autónoma. Ah, bueno, entonces cambia la ley. Porque es un servicio autónomo. Y entonces hay una directiva autónoma. No, compadre. Esto es un solo gobierno. Tiene que ser un solo gobierno. Aquí no puede haber ningún ministerio autónomo, ni ningún instituto autónomo. Cuando uno viene a Venezuela desde la decadente, decrépita, envejecida y todavía en shock Europa, uno llega a Venezuela y te das cuenta de que aquí todavía hay ámbitos que no están mercantilizados. Termino de verdad. Termino de verdad. ¿Saben ustedes por qué el presidente Chávez ha trascendido? ¿Por qué el presidente Chávez se ha hecho tan grande? Porque ha amado. ¿Por qué no gasta los recursos, la plaza de Venezuela, aquí en Venezuela? ¿Por qué necesita ayuda a los otros países con tanta plata? Mira, es una pregunta estúpida. Es una pregunta sí, de oposición en Londres. Yo no voy a responder estupideces, porque terminaré siendo yo un estúpido también. Es decir, es una pregunta totalmente estúpida, que no merece una respuesta. Porque el presidente Chávez, como ustedes ya saben, ha sido el líder más importante para América Latina de estos 100 años, y lo ha hecho sobre todo regalando amor. ¡Está bien! Echa para acá, compadre, salga la pelea. Y vamos a ver quién va preso primero, desgraciado Rosales. Sí, tú o yo. Dale clavo, pues, dale clavo, Manuelito. Desgraciado. 1000 veces desgraciado. Te voy a borrar del mapa político venezolano, desgraciado, mafioso, bandido, corrupto y ladrón. El señor Montoro se permitió el lujo de mandarme a mi casa para notificarme a 2 personas que actúan solamente en casos de extrema violencia, con la clara voluntad de intentar amedrentarme o de intentar meterme miedo. Ellos son capaces de convencernos de que utilizamos el lenguaje, nos han derrotado. En el momento en que entendemos que hay que apostar por la gobernabilidad, y yo les digo, no, yo no quiero apostar por la gobernabilidad. Esto implica, fíjense ustedes, esto implica, como decía Gramsci, este tipo tan lúcido, que las batallas de las ideas
no se solventan asaltando el Palacio de Invierno, sino que las batallas de las ideas se solventan cuando construyamos una nueva hegemonía, cuando construyamos un nuevo sentido común. Sabemos, el gobierno sabe que cuenta el pueblo con una Asamblea Nacional donde se impondrá la hegemonía bolivariana. Pero a los nuevos centauros, para asegurar la continuidad de la nueva hegemonía, porque tiene que ver la hegemonía con la Fuerza Armada. He dicho que el señor Montoro o la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría han utilizado la administración del Estado para fines partidistas. Docente, y he ordenado, no es que pedí un favor, no, yo no pedí favor, he ordenado que los 375 docentes me tienen que traer el 1 por 10. Y los docentes, cada docente va a estar pendiente de 5 estudiantes. Y esos 5 estudiantes van a tener su 1 por 10. Y vamos a tener la supervisión directa, los jefes de unidades, los coordinadores de carrera, los coordinadores de ampliaciones y el decano, para que se cumpla. Porque en la UNEFA tenemos que dar más de 1.300.000 votos. 1.200.000 y tanto. Aquí tenemos que tomar las cosas en serio. Y aquel trabajador que ustedes vean que son los primeros guarimberos, denúncienlo para votarlo. Es el trabajador que le está haciendo daño al proceso revolucionario. Sino cantares de gallo. Nos emocionaba el zapping que veíamos y comentábamos a cuánta gente ha hecho feliz Chávez. Yo soy chavista, pero hay que criticar lo que no es provechoso al público, pues al pueblo. ¿Entiendes? Estamos pasando una, ¿cómo le diríamos? Hambruna sería ahí. ¿Qué se ve ahorita? Esto tiene que reventar un día de esto porque no podemos seguir así. Hay niños. Ya yo estoy vieja, pero tengo nietos pequeñitos y no tienen leche. ¿Con qué se alimenta un niño? ¿Cómo crece un niño así? No puede crecer sano, señorita. Yo vivo detrás de Miraflores y he recorrido más de 10 locales y no hay papel. Aquí es donde hoy ya están vendiendo papel. Y el arroz no se consigue. ¿Y qué aspira a comprar hoy? ¿Qué aspira a comprar hoy? Lo que haya. En Guam. ¿Qué es lo más difícil de conseguir? ¿Qué es lo más difícil de conseguir? Claro, la comida. Y triste la cola que no la hace uno. En esta edad que yo tengo, 84, 82 años. La cola pasa. Si me vienen mandar a uno lo matan aquí. Una pregunta, señora. ¿Desde cuándo está haciendo usted la cola en estos momentos? ¿Su nombre cuál es? ¿Su nombre? Alicia. ¿Alicia qué? ¿Alicia? Alicia Peña. Alicia Peña. Esta mañana a las 6 de la mañana no alcancé a la leche. Volví, regresé otra vez ya. Otra vez vuelvo a hacer cola. Todo el día en cola. Mira, todo el día en cola. Muéstrame el brazo, señor. Solamente el brazo. La vaca marcada. ¿Usted cree que la libertad de prensa en Venezuela es mayor que en España? Se lo digo yo desde La Sexta, que ha soportado importantes presiones. ¿Pero usted cree que hay más libertad de prensa en Venezuela que en España? Similar. Ramón. En este mismo momento en que estoy hablando, estamos procediendo a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología a proteger las redes y el internet del país, y estamos sacando fuera de las páginas web esta página que acabamos de sacar del aire y vamos a perseguir. Claro, todos viven en el exterior. Si vivieran aquí ya estuvieran en el mismo bote. Se va CNN de Venezuela. Ya basta de propaganda de guerra. No acepto propaganda de guerra contra Venezuela. Si no rectifican, fuera de Venezuela, CNN, fuera. Se los advierto de una vez, serán sacados del aire de inmediato. Se los advierto, solo se los estoy advirtiendo. A mí me importa y se los digo con toda claridad. Me importa en absoluto lo que dicen las normas laborales. En absoluto. En esta situación no me importa.
decían mucho en Venezuela, cuando hablaba el presidente Chávez, decían así es que se gobierna. Fíjense. Que viva. Miren. Fíjense. Al personal que forma parte de nuestras instituciones, que políticamente está en la acera de enfrente, cero beligerancia, cero beligerancia. Yo no acepto que aquí nadie venga a hablar mal de la revolución, que nadie venga a criticar a Nicolás, que nadie venga a hablar mal del comandante Chávez. Lo que amenaza a la democracia es atrincherarse en las instituciones como si fueran de uno. No lo acepto. No acepto militantes de partidos fascistas. Quien quiera ser militante de voluntad popular de ese partido fascista, después de eso, que renuncie. Porque si no renuncia, yo mismo lo voy a votar. Que se encuentra muy incómoda, así que ¿de qué quiere hablar? De cosas que ocurren a miles de kilómetros de distancia y que no tienen la menor relación con las condiciones de vida de los españoles. Hace un año yo estaba en Venezuela, que para mí se ha convertido prácticamente en una patria de acogida. Y para mí el 5 de marzo es siempre, desde entonces, tristeza honda. Pero en realidad es y fue también un privilegio el de haber vivido la mayor muestra de pasión política y de cariño popular que haya conocido y posiblemente que jamás conozca. Decir hoy Chávez es decir por eso expansión del horizonte de lo posible, es decir orgullo de los muchos. Es decir, la patria es el hombre. Hoy en Venezuela vuelven a sonar ladridos de pasado. Hoy la democracia en revolución resiste los ataques de las fuerzas reaccionarias. Y los que monopolizan la comunicación quieren construir con una sola voz un cerco contra Venezuela. Pretenden que defender a Venezuela manche y estigmatice. Lo que pasa es que también hay quien cree que hay gato encerrado en la relación de Podemos con Venezuela. ¿Usted me podría decir resumidamente en qué consiste esa relación? Pues la relación de Podemos con Venezuela es ninguna. Quieren construir con una sola voz un cerco contra Venezuela. Pretenden que defender a Venezuela manche y estigmatice. Bueno, pues bien, si todavía no lo hubieran hecho ya, que me apunten en esa lista, que nos apunten a todos en esa lista. Porque Venezuela no está sola. En el sur de Europa necesitamos mucho de ese cálido viento latinoamericano que borre a tanto canalla. Les queremos. Chávez vive, la lucha sigue. Vamos allá. Con respecto a lo primero, Podemos no tiene la menor vinculación, ni financiera ni política, con Venezuela. He dicho el centro de... No, los venezolanos son posiblemente el pueblo que ejerce con mayor intensidad y mayor frecuencia la democracia. Orgullo de pueblo y reclamar que la representación de la nación son las gentes que peor lo están pasando y disputar el poder político y utilizar ese poder político para las necesidades sociales. Se tiene que venir una oleada de rupturas y revoluciones democráticas en Europa. Para eso es muy importante un sentimiento de patriotismo bien entendido, que yo creo que Venezuela y Latinoamérica lo enseña muy bien. Pero eso tiene que ver con la política venezolana. Cualquiera que crea que lo que sucede en Venezuela es un modelo para España, yo creo que es un analfabeto político. Ahí nos queda un último por ahora, Avatar XYZ, @Irrejón. Vamos a seguirlo. Qué orgullo que la revolución bolivariana influya en la juventud europea. Que no nombramos, que lo mandaron tempranito, negra. Decía, ¿qué le dijo la calculadora a Caprichito? Sí, señor. ¿Qué le dijo? Puedes contar conmigo. Esta es la sección del chiste malo. Lo que amenaza a la democracia es atrincherarse en las instituciones como si fueran de uno y ponerle problemas a todos los medios de comunicación, a todos los jueces que quieran hacer su trabajo. Y si es que le van a meter los años de cárcel, bueno, métanselo. A quien sea. A la juez esa debería meterle 30 años de cárcel. Sí, señor. Simón Bolívar un día hizo un decreto. Aquel que tome un centavo del tesoro público será pasado por las armas, es decir, fusilado. Y el juez que no lo hiciera y tal cumplir, será también pasado por las armas. La amenaza a la democracia es atrincherarse en las instituciones como si fueran de uno y ponerle problemas a todos los medios de comunicación, a todos los jueces que quieran hacer su trabajo. Bueno, señores de Globovisión, yo les voy a alertar delante del país en cadena nacional de radio y televisión. Yo les recomiendo que se tomen un calmante, que cojan mínimo, porque si no, yo les voy a aplicar el mínimo. Yo mismo les voy a aplicar el mínimo.
Es más, en lo que tú llamas una dictadura va a haber unas elecciones en el mes de diciembre y dicen las encuestas que va a ganar las elecciones la oposición. Nosotros seremos vencedores políticos y morales en cualquier escenario, como siempre hemos sido. Vamos a una contienda electoral y tengo la fe de que vamos a ganar la contienda electoral. Pero si se diera una hipótesis negada, transmutada, rechazada y sepultada, pero se diera, yo estoy, mira, cerebralmente, espiritualmente, políticamente, militarmente preparado para asumirla. Y me lanzaré a las calles. O lo hacemos entre todos, camaradas, o prepárense para que el imperialismo tome el control del país. Prepárense, ¿oye? Para que venga la masacre del 27 de febrero y ahí tú tendrás que conocer la masacre en vivo. No la conocerás por un video que te pase Arturo. Prepárense para un tiempo de masacre y de muerte si fracasara la revolución bolivariana. Prepárense. Porque si se atrevieran en la película de terror, les apagamos el televisor. Y nosotros sabemos cómo. A buen entendedor, pocas palabras. Ustedes pónganse a rezar, oligarcas de la derecha, porque la revolución triunfa el 6 de diciembre. Pónganse a rezar desde ya, para que haya paz, tranquilidad. Y ustedes se quitan eso de encima. Porque si no, nos vamos para la calle. Y en las calles nosotros somos candela con burrundanga, ¿oyeron? Y nosotros defenderíamos la revolución, no entregaríamos la revolución, y la revolución pasaría a una nueva etapa. Quien tenga oídos, que entienda. Quien tenga ojos, que vea clara la historia. La revolución no va a ser entregada jamás. Sé que hay un montón de gente, sé que hay militares que nos están diciendo estamos con vosotros. Hicimos un mitin en Zaragoza y se me acercó un tipo y me dijo soy oficial del Ejército del Aire y quiero decirle que algunos de nosotros estaríamos dispuestos a defender la soberanía nacional frente a la troika. Cuando alguien te dice eso, cuando un militar te dice eso, es como coño, ahora sí les damos miedo. Ahora sí hemos tocado la teclita que puede hacer que nuestros enemigos de siempre sientan el miedo. ¿Por qué el Partido Socialista en este país no se atreve a tocar al ejército? Y me encantaría hablar con militares. Mi pregunta es, ¿cuál es el futuro papel del ejército español en el proceso de cambio? Nosotros hemos dicho que el cambio requiere contar con todo el mundo, para empezar con los ciudadanos de uniforme. Y los ciudadanos de uniforme tienen que ser considerados esos ciudadanos y por eso tienen que tener derecho y hemos reivindicado la libertad de los militares para asociarse y la libertad de las fuerzas de seguridad para organizarse en sindicatos. Para nosotros es un honor que nos acompañe y para mí será un honor que acepte ser mi ministro de Defensa cuando formemos gobierno. Vamos a apostar por la modernización y la democratización de las Fuerzas Armadas. Algún colega no le ha dicho, pero si te vas a un partido repleto de bolivarianos. Me voy a un partido democrático, una opción política como otra cualquiera en España, un partido que algunos llaman radical, y si le llaman radical es porque va a la raíz de las cosas. Yo quiero ir a la raíz de las cosas. Hay que ser radicales, porque tenemos que ir a nuestras propias raíces. Radicales. Esa palabra la han satanizado, ¿no? Este es un radical. Y la han asimilado como el loco. No, radical no es loco. Radical es, yo soy un radical. Radical, vamos a ser radicales. Radicales en nuestros principios, bien enraizados. De ahí viene la palabra, de la raíz, radical. Radicalmente revolucionario. Hoy estoy en modo realpolitik, así que voy a empezar con Mao Zedong, que decía que el poder nace en la boca de los fusiles. Y así es, queridos apaches. Muchos dirán que fueron las masas las que salvaron a Chávez en abril del 2002, cuando le dieron un golpe de Estado, pero sin los paracaidistas, hombres armados, preparados y disciplinados, seguramente la democracia habría sido derrotada en Venezuela. Una cosa que os quería preguntar es por qué el Partido Socialista, que tuvo mucho tiempo en este país, no influyó o no trató de influir un poco más en el carácter ideológico tan conservador del ejército español. Os cuento una anécdota. Yo estuve hace un mes en Venezuela y fui al cuartel de la montaña, donde están los restos del presidente Chávez. Iba yo con una camiseta del partido de los Panteras Negras y se me acercó un oficial del ejército, sorprendido por la camiseta, le interesaba mucho el partido de los Panteras Negras, estuvimos hablando un rato, se la terminé regalando y me impresionó hasta qué punto en muy poquitos años en Venezuela un
digamos, ejército muy convencional, muy en la línea posnapoleónica de los ejércitos latinoamericanos, se había convertido en un ejército muy identificado con las causas populares. Esas armas ahí están en las manos de ustedes, soldados patriotas, para hacer realidad el sueño del pueblo. Patria, socialismo o muerte. Gobernadores, alcaldes, almirantes, generales y oficiales en cuarteles y en todas partes, en las fábricas con los trabajadores. Sí, nosotros estamos ideologizando al país, sí lo estamos haciendo. Erosionar la democracia. Para que haya democracia hay que votar. Es muy importante que se pueda votar. No os pongáis nerviosos, si yo no interrumpo, lo único que hago es explicar las cosas. Para que haya democracia es importante que se vote, es muy importante, pero no es solo eso. También tiene que haber equilibrio y control entre los diferentes poderes. Y tenemos un gobierno que se lleva mal con la independencia de los poderes y con el equilibrio entre los poderes. Se lleva mal con el pluralismo. No tengamos nosotros ningún complejo. Cuando digan que estamos ideologizando los soldados, sí. Si quiere se lo decimos en inglés, yes. Es la ideología nuestra. Los organismos, todas las instituciones del Estado tienen que ser rojos-rojitos, puesto que al fin y al cabo esa es la revolución venezolana. Que las Fuerzas Armadas Nacionales son rojas-rojitas, pues claro que sí. Creo que los ejércitos son necesarios. El problema es que los ejércitos muchas veces defienden intereses absolutamente contrarios a los que deberían defender, a los intereses de la gente. Y por eso lo vuelvo a decir, la Fuerza Armada Bolivariana es chavista, duélale a quien le duela, rásquese quien se rasque, dígase lo que se diga. Por tanto, fíjense ustedes qué importante era ganar al ejército para la Quinta República. Yo les he de confesar mi alegría cuando he ido en Venezuela a dar charlas a cuarteles y me he encontrado allí al retrato del Che Guevara. Qué diferencia enorme, un ejército acostumbrado a torturar a su propio pueblo, ejércitos acostumbrados a ganar batallas solamente contra su pueblo, formados en la escuela mecánica, en la escuela de las Américas, ese ejército tan apátrida, de repente ganado para la causa. Le informo que asisten al presente desfile cívico-militar del 4 de febrero 12.400 compatriotas, socialistas, revolucionarios, antiimperialistas, chavistas, entrenados y equipados con material de guerra de alta tecnología. Indígenas, o las mujeres, o los militares, con lo que nos cuesta tanto entender desde aquí, pero que gracias a que los militares ya se han socializado de otra manera, todavía hay proceso bolivariano. Los militares, piensen ustedes en los militares del año 36. Ojalá en España hubiéramos tenido una parte importante de los militares comprometidos con los valores del Frente Popular. No tendríamos en nuestro pasado una dictadura de 40 años. Esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana es chavista. ¿Y saben por qué lo digo? Y repito con toda responsabilidad, porque Chávez no es un partido político, Chávez no es una entelequia, Chávez es una doctrina militar, política, económica. Eso es Chávez. El presidente, fíjense ustedes, construye la Unión Cívico-Militar. ¿Y qué es la Unión Cívico-Militar? Sino inyectar pueblo a la milicia, inyectar pueblo al ejército. Gracias Dios Todopoderoso, gracias Jesucristo Omnipotente, por haberme permitido más que haber llegado al grado de almirante en jefe y recibir el cargo que hoy entrego, servirle al pueblo venezolano y a la revolución bolivariana. Cuando por disposición de nuestro comandante supremo eterno e inmortal Hugo Chávez Frías, asumí el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, y antes de continuar con estas palabras, es reconocer y agradecer
a nuestro comandante supremo, eterno e inmortal, al gigante Hugo Chávez Frías, razón de ser, espíritu y motor fundamental de esta revolución bolivariana. Mi comandante en jefe, gracias por la confianza que depositó en este humilde soldado de la patria de Bolívar, porque ahora nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana es por convicción y principios profundamente chavista. Juro ante su memoria mi compromiso eterno con nuestra revolución bolivariana, con su base doctrinal, con su legado, y donde quiera que me lleve el destino. Hay muchos elementos jodidos, hay muchos elementos preocupantes. Tienen poder los partidos, los bancos, los medios, la diplomacia, el ejército, pero hay muchos relámpagos en la noche. Tenemos círculos Podemos de las Fuerzas Armadas, que van a llevar un susto. No sabéis cuánta gente en las Fuerzas Armadas está con nosotros, no sabéis cuánta. Y hay gente que es de la izquierda, de la izquierda, de la izquierda, que dice: estoy en contra de los ejércitos. Vale, vale, genial, yo también. Pero si ganamos, yo voy a estar más tranquilito sabiendo que una parte importante del ejército va a garantizar el triunfo de Podemos. Y que una parte de la policía va a garantizar el triunfo de Podemos. Ahí no somos ingenuos. Hay gente que dice: tú fuiste asesor de Chávez. Y yo a menudo digo: no, Chávez me asesoraba a mí. Chávez me asesoraba a mí. Nosotros hemos dicho que hay que abrir un proceso constituyente. Y la apertura de ese proceso constituyente implica discutir de todo. Sino que suena a América Latina, esto de proceso constituyente. De ahí sale otro nuevo legado. Un legado del presidente Chávez es un nuevo constitucionalismo. Es decir, que a partir de la Constitución del 99 surge un nuevo constitucionalismo que estudiamos en Europa. Sale un nuevo constitucionalismo que luego lo van a seguir otros países y que ahora nosotros en España estamos exigiendo, mirando por vez primera al sur, sin ningún tipo de complejo, porque lo que ha hecho este sur es demasiado grande y lo imitamos con mucho, mucho amor y con mucho, mucho respeto. Sino que suena a América Latina, esto de proceso constituyente. Y resulta que en estos países, todos ellos pusieron en marcha, incluso con tasas muy altas de analfabetismo, pusieron en marcha procesos constituyentes. Los círculos bolivarianos eran grupos de gente donde había alguien que sabía leer y escribir y le leía los artículos de la Constitución a la gente que era analfabeta. Asamblea Constituyente, proceso constituyente que establezca unas nuevas bases jurídicas de convivencia en el que elementos como la propiedad privada tengan que estar definitivamente subordinados al interés social. El presidente Chávez también, por esa misma razón, se inventa una nueva constitución. Fíjense ustedes, y establece que hace falta cambiar las bases de Venezuela y se inventa una nueva constitución. Y no solamente se inventa una nueva constitución, sino que la constitución venezolana del año 99 marca una senda que luego van a transitar buena parte de los países de América Latina y, se lo aseguro, vamos a transitar nosotros cuando tengamos el músculo suficiente para plantear una reforma constitucional en nuestro país.